Buenos días, buenas tardes para otros. Es muy grato dirigirme a ustedes en mi calidad de jefe de servicio de HM Hospitales para darles la bienvenida a esta novena edición del Pulmón Crítico, que esperamos y deseamos tenga al menos la misma acogida que en ediciones anteriores. Un encuentro que solo busca mejorar la atención de nuestros pacientes a través de profundizar en el conocimiento científico y nos sirve también para aumentar nuestra colaboración y compartir conocimientos entre los diferentes profesionales de todos los países. Gracias por su presencia, por seguir haciendo el Día del Pulmón Crítico un referente indispensable cuando se piensa en el paciente respiratorio agudo. No quiero terminar sin agradecer a nuestros patrocinadores, Drager, Better Care, Etifarma y al grupo Distribuna, así como a la Federación Panamericana, ISEMED, Jaime Pavón, Semiciu y HM Hospitales por su apoyo y ayuda. Y a continuación paso la palabra al profesor Guillermo Ortiz en representación de ISIMED. Gracias, doctor. Buenos días a todos aquí en Colombia, Suramérica. Buenas tardes en Europa. Pues simplemente después de 9 años en nuestra novena edición, quisiera agradecer a los conferencistas que de manera desinteresada nos ayudan a la organización de este evento, al soporte de las sociedades científicas en todas partes del mundo y a los participantes que han tomado el tiempo para compartir con nosotros este día, algunos de los cuales han pasado los 9 años compartiendo este día con nosotros. Y por último, reconocer el compromiso del comité organizador en cabeza del doctor Pablo Cardinal, el haber hecho una gran cantidad de esfuerzos para tener este día y sobre todo una novena edición. No es más sino desearles que por favor disfruten este día y nos sigan acompañando, como el doctor bien lo mencionaba, en este importante evento. Buenos días y buenas tardes a todos. Doy Hola, paso a la doctora Maricruz. hola amigos, mi nombre es Maricruz Martín y represento en estos momentos a la Federación Mundial de Cuidados Intensivos, una federación que aúna más de 100 sociedades internacionales de medicina intensiva, y para mí es un placer también darles la bienvenida a esta novena edición del Día Mundial del Pulmón Crítico. Como las personas que me han antecedido, gracias a todos aquellos que nos han ayudado durante estos años a que esto sea una realidad, a todas las personas que están conectadas en estos momentos y a los patrocinadores de las charlas y a todos los ponentes. Realmente es un ejemplo de iniciativa científica en la que la participación de muchas personas, de muchas instituciones, hacen que podamos compartir el conocimiento en una área muy específica del paciente crítico. Y también quería, de alguna manera, Uno de nuestros intensivistas más uno de nuestros intensivistas más prestigiosos en España y nos va a hablar de de la inteligencia artificial aplicada al paciente crítico respiratorio. Cuando quieras, Fede, puedes comenzar. Eh, Vamos a compartir. Muchas gracias. Lo primero, daros a todos la gracias por la invitación para participar en este evento. Muchas gracias, Pablo, y a todos los que participáis en la organización, que no es nada fácil. En los próximos minutos voy a intentar hablar un poco de la inteligencia artificial. Ya os digo que de entrada creo que se va a desarrollar de forma muy exponencial su uso en ventilación mecánica, pero que a día de hoy yo creo que tenemos que tener algunas limitaciones y tenemos que ver bien cómo desarrollarlo. Este es mi conflicto de intereses, que para la presente exposición no tengo realmente ninguno, aunque sí os digo que en breve empezaré a trabajar en modelos de inteligencia artificial en ventilación mecánica y también en sistemas en real. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues no sé si habéis visto esta película, todos conocéis al Joker, pues oscilamos entre la fascinación y la realidad. Y la inteligencia artificial nos provoca un poquito esto. Realmente hay una ley que lo que dice es que cuando hablamos de tecnología tendemos a sobreestimar
el efecto que va a producir o la eficacia que va a tener, que va a producir a corto plazo y, sin embargo, infraestimar lo que sucede a largo plazo. Y yo creo que esto es lo que nos pasa un poquito a día de hoy con los sistemas de inteligencia artificial y muy específicamente en ventilación mecánica. Como comentario general, yo diría que los sistemas de inteligencia ya están aquí, ya los estamos usando tanto en la vida cotidiana como dentro de la UCI, y en la UCI van a ser especialmente útiles porque manejamos grandes volúmenes de datos que no somos capaces de controlar a día de hoy con el personal que tenemos en las unidades de cuidados intensivos. Va a suponer una gran ventaja en la monitorización, que esta sí que va a poder ser sistemas de monitorización realmente continua con lectura de ondas y con sistemas de toma de ayuda a la decisión. Y además en intensivos tenemos otra cosa, que son decisiones de alta complejidad con múltiples variables implicadas a las que a veces no llegamos. Es decir, la unidad de cuidados intensivos y la ventilación mecánica es un entorno ideal para el desarrollo y la utilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces yo creo que nuestra única decisión será cómo los voy a usar. Vamos a ver cómo los vamos a desarrollar, cómo los voy a usar tanto en la gestión como en la práctica clínica, ¿no? Que son dos partes importantes que nos puede ayudar a solucionar. Entonces, rápidamente vamos a ver una avalancha de sistemas de ayuda a la decisión. Yo creo que no tanto automatización, yo creo que esto va a ir un poquito más lento, pero de momento, porque luego sí que va a llegar. Y ojo, hay alertas que nos avisan de que hay que cambiar los modelos de autorización de la tecnología, cómo hacer el seguimiento y cómo evaluar esta tecnología antes de aplicarla en la práctica clínica real. De hecho, hay muchas cuestiones a resolver. No voy a entrar en todas porque no tenemos tiempo, pero tenemos cuestiones éticas, tenemos que saber conocer los algoritmos, ver si va a ser un sistema que va muy acorde con las conferencias anteriores. Tenemos que ver el tema de la equidad, se va a poder utilizar en todas partes. Por supuesto, temas de privacidad, seguridad, sostenibilidad y lo que yo creo que es muy importante es que tenemos que tener los clínicos gran confianza en los sistemas que estamos usando. Y quizás a día de hoy esto no se produce y hace que se produzca una infrautilización de sistemas de inteligencia artificial en la práctica clínica real. Necesitamos, por supuesto, integrar nuevos profesionales, comentaremos algo de esto, y tendremos que ver cómo capacitamos al personal y ver si nuestros sistemas de información clínica y nuestro equipamiento está adaptado para el empleo de la inteligencia artificial, porque si no, a lo mejor va a suponer un desembolso muy importante y habrá que diseñar estrategias para ver cómo hacerlo. Hace poco publicamos este artículo con una ingeniera matemática hablando de que lo primero que necesitamos es crear bases de datos fiables, colaborativas y accesibles, que no existen en todos los países, sí que hay algunas ya, pero no existen. En nuestro medio todavía es complicado. Por ejemplo, tenemos que conectar equipos y sistemas que estén realmente integrados y que sean interoperables para poder trabajar con ellos en tiempo real, incorporar ingenieros matemáticos, ingenieros de datos y analistas de datos que nos ayuden en la unidad de cuidados intensivos para el trabajo diario y, ojo, necesitamos entrenar sistemas, validarlos y monitorizar su efecto. Esto es un poco el planteamiento, ¿no? Que la inteligencia artificial se está desarrollando, pero que queda un gran campo por hacer, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues no es más que modelos matemáticos que generan respuestas en base a un análisis avanzado de los datos. Ojo, datos que hasta ahora no nos eran accesibles y que nosotros no los podíamos procesar a la misma velocidad que se pueden procesar ahora. Es decir, es un sistema que lo que hace es cambiar el modo en que miramos los problemas y, por tanto, muy importante, nos va a cambiar las respuestas. Estos sistemas de inteligencia artificial sí que nos van a cambiar de forma dramática o de forma importante cómo actuar con nuestros pacientes o cómo desarrollar modelos de gestión con nuestros pacientes, ¿no? ¿Y cuál sería un buen modelo? Pues si vemos esta imagen, un buen modelo simplemente es aquel que diferencie chihuahuas de magdalenas. Nosotros lo podemos hacer y ahora hay sistemas que lo hacen. Fijaos, en medicina tenemos, este estudio me gustó mucho, es un estudio en el que hacen en Estados Unidos un planteamiento de casos clínicos, son de medicina interna en hospitales de Estados Unidos. Entrenan un chatbot, ponen el mismo caso clínico a médicos adjuntos y, por último, a médicos residentes. El chatbot gana con gran diferencia. Diferencia a chihuahuas y magdalenas es el que diferencia mejor, hace mejor diagnóstico y más rápido. Es decir, ya tenemos sistemas que pueden trabajar como nosotros o ayudarnos, colaborar como nosotros. Potencial transformador de la inteligencia artificial es brutal.
pero necesitamos tener confianza en ellos. Mirad, estos son estudios que se han ido publicando desde 1993 hasta la actualidad. Podemos ver cómo en frecuencia van aumentando de forma muy importante, pero ¿qué es lo que sucede? Que la inmensa mayoría de los artículos hablan de prototipos y de desarrollo de modelos. Estos artículos que hay aquí son los únicos que realmente analizan el outcome de utilización de la inteligencia artificial en la práctica clínica. Es decir, tenemos un gap muy importante de información que tenemos que saltar para ir a una información clínica que nos ayude a validar los modelos. Se ha publicado recientemente este artículo también, que es muy interesante, de situación actual de la inteligencia artificial en la UCI, que habla un poquito también de que tenemos que olvidarnos de que la inteligencia artificial vaya a sustituir al médico, lo que tenemos que ver es cómo trabajar con ella, y hace un diagrama en el que describe las tareas que hacemos en la UCI. Si os fijáis, tareas difíciles de describir, tareas que son fáciles de describir y si son manuales o tareas cognitivas. Y con esto crea un mapa de concepto en qué momento se va a desarrollar la inteligencia artificial en cada uno de los campos. Si os fijáis, la optimización de la ventilación mecánica está aquí en azul, es decir, iría a un manejo a largo plazo de la ventilación mecánica porque habla de que la ventilación mecánica es una tarea manual relativamente fácil de describir. Yo con esto no estoy de todo de acuerdo, porque seguro que si todos los del consenso nos ponemos a ver cómo ventilamos a un distrés, no digo ya en la PIP, que en eso no vamos a estar de acuerdo casi ninguno, pero en el resto a lo mejor tampoco, ¿no? Entonces quizás tendremos que empezar por hacer consensos de ventilación mecánica adecuados en los que estemos todos de acuerdo y que nos permitan desarrollar en base a esto los futuros modelos de integración. En este consenso se habla de que para utilizar la inteligencia artificial en la UCI tenemos que resolver problemas. Tenemos que resolver lo que os comentaba al principio, problemas éticos, problemas de entrenamiento para hacer una medicina personalizada, porque no todos Sí, los sistemas son útiles en los mismos sí, sí, sitios. sí, sí. Tenemos que estandarizar los datos y desarrollar modelos y desarrollar mucho la regulación, que a día de hoy no está regulada en todos los países, ¿no? Artículos publicados en cuanto a inteligencia artificial en el mundo real, tenemos esta Scoping Review, que lo que nos habla es que menos del 1% de los sistemas han sido integrados en la práctica clínica real y posiblemente es porque no se integra en el flujo de trabajo habitual de las unidades y no tengamos confianza total en ella. Pero es muy importante en este artículo que hacen un sistema de decisión, de utilización o de investigación en sistemas de inteligencia artificial. Hacen una guideline para ver cómo de usable y cómo se ha implementado esa inteligencia artificial. Si os fijáis, es un poco decepcionante porque en el metaanálisis, al final, aunque descubren muchos estudios, solo incluyen 6. Esto nos deja poco fríos. 4 de Taiwán, uno de Italia y uno de Estados Unidos, que es el único multicéntrico, con poblaciones muy diferentes, con sistemas de inteligencia artificial muy diferentes, que esto es otra cosa que tendremos que ver si en el futuro se tiene que estandarizar. Y cuando aplican el sistema de tie-dye, ¿qué es lo que ven? Pues lo que ven es que realmente no hay ningún estudio clínico de calidad de validación de sistemas de inteligencia artificial en la práctica clínica habitual, hablando de manejo de la insuficiencia respiratoria aguda. No específicamente de ventilación mecánica, sino de manejo de la ventilación mecánica. Y si os fijáis, de todo lo que dicen que hay que analizar, solo se analizan 3 puntos de 17, es decir, menos de un 21%, con lo cual tenemos un amplio camino para recorrer. Una revisión sistemática que habla específicamente de ventilación mecánica sí que identifica 95 estudios, pero su conclusión es un poco la misma, que todos estos estudios son realizados con escasa validación externa, sin monitorización posterior de los resultados, no hay una clara adherencia de los estándares, no tenemos los códigos y digamos que genera dudas en cuanto a la utilización de estos estudios. Fijaos, y yo creo que esto es esperanzador, la mayor parte son publicados a lo largo de este año, 2020, aunque nos vuelve a pasar lo mismo. Todos estos son estudios de diseño, de concepto, mientras que de aplicación clínica el número de estudios que existen es muy bajo a día de hoy. Y además, los estudios que hay tienen una baja calidad metodológica, baja calidad en cuanto a en lo que entendemos como estudios aleatorizados, como entendemos hasta ahora, y entonces habrá que ver un poco cómo son los resultados.
¿Qué creemos en nuestro grupo? Pues nosotros lo que creemos es que lo que vamos a evolucionar y rápidamente además es a la utilización de los datos en tiempo real, según vayamos teniendo bases de datos automatizables. Vamos a tener sistemas de ayuda a la decisión clínica en el que el operador va a tomar la última decisión y seguramente sí que lo que más vamos a ver es un desarrollo en sistemas de predicción, que ya tenemos. Tenemos sistemas de predicción con inteligencia artificial para el winning, para el tiempo de ventilación mecánica y quizás estos sistemas son los que primero vamos a ver en la práctica clínica. ¿En nuestro medio ya estamos usando? Pues sí. Han hablado de Better Care antes. Este estudio realizado por Candearo del grupo del Partaulí, realmente ya nos han demostrado cómo hay sistemas automáticos que pueden leer ondas en tiempo real. En este caso es un análisis de asincronías en tiempo real, donde tiene un alto porcentaje con dos sistemas de análisis de datos de identificar asincronías en ventilación mecánica. La identificación de asincronías creo que es esencial, sobre todo en las asincronías de riesgo, como se ven en estas imágenes, para tener un sistema de detección continua y sistemas de ayuda decisional clínico. Estamos trabajando ya con triggers automáticos que leen ondas y estas ondas con unas fórmulas que como veis no podemos entender, pero que lo que hacen es ajustar tanto trigger inspiratorio como expiratorio en diferentes modos de ventilación mecánica. Reduce asincronías y sabemos que nos puede ayudar para mejorar el confort de los pacientes. Y estos sistemas ya están integrados en ventiladores o en equipos de ventilación mecánica en tiempo real. O sea, podemos trabajar con ellos en la práctica clínica. El NOL, un aparato muy usado para detectar dolor, ¿no? Para detectar nocicepción, tiene un algoritmo basado en técnicas de Machine Learning y ya lo tenemos incluido en la práctica clínica real. Es decir, aunque no seamos plenamente conscientes de ello, usamos la inteligencia artificial todos los días en la unidad para sistemas de predicción, sistemas de análisis o lectura de ondas. Este trabajo sí que os lo quiero presentar, lo publicaron en el grupo de Joan 23, siempre hablo de él porque me parece impresionante, porque hacen una fenotipación de los pacientes COVID-19 con un sistema de Machine Learning para ver factores de riesgo de mortalidad. ¿Por qué es importante este estudio? Porque los fenotipa, pero hacen un segundo estudio en el que ven que esos fenotipos no valen en una segunda onda. Es decir, modelos de inteligencia artificial desarrollados en un momento, incluido en la misma unidad, pueden no servir en un momento posterior. Y esto nos obliga a un mantenimiento de estos sistemas, monitorización de estos sistemas y vigilancia de los resultados. Y también hace que los sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, de predicción, no los podamos utilizar en todas las unidades sin un entrenamiento local, ¿no? Entonces, hablando un poquito de esto, sí, Gattinoni y Marini ya nos dijeron que le pediríamos a los Reyes Magos en ventilación mecánica, ¿no? Lo que necesitaríamos sería un sistema de ventilación mecánica que integrara la monitorización, posición del cuerpo, mecánica pulmonar, hemodinámica, intercambio gaseoso, pruebas de imagen como la tomografía y, ojo, objetivos de tratamiento. Objetivos de tratamiento. Esto es lo que le pediríamos a un sistema de ventilación mecánica, pero que todavía está un poco lejos, este sistema, ¿no? ¿Esto qué ventajas tendría? Pues nos ayudaría seguramente a reducir costes, reducir tiempos de ventilación mecánica, evitar eventos adversos, ayudar en sitios con escasez de profesionales o profesionales con escasa formación, mejoraría el cumplimiento de la práctica clínica y acortaría el tiempo de la desconexión. Pero esto a día de hoy todavía es futuro, todavía tenemos que trabajar en esto. ¿Tendría alguna desventaja? Pues yo creo que no. Quizás la desventaja importante es el incremento del coste de producción y desarrollo y tendremos que ver si esto es sostenible. Ya sabemos todos los sistemas de análisis de datos que pueden consumir una gran cantidad de energía, habrá que ver la sostenibilidad de los sistemas, ¿no? Pero lo que me parece esencial es que los clínicos, y esto se lo digo a los ingenieros, confiemos en su utilidad, que la inteligencia artificial resuelva problemas diarios en el día a día y entonces en ese momento es cuando se podrá implantar de verdad en las unidades, porque tenemos muchos ejemplos de fallo o sistemas de inteligencia artificial que están integrados y no los utiliza nadie. ¿Qué es lo más próximo que tenemos? Pues quizás modos de ventilación automático como los PCIMV3 o IOI, perdonad, pero esta es la forma de nomenclatura según los esquemas habituales para no nombrar o la ventilación adaptativa, pero realmente este sistema funciona también con inteligencia artificial. Tiene un sistema de Fuzzy-Logic, tiene reglas que están basadas en el conocimiento de expertos
redes neuronales y podríamos ir a una ventilación automática. ¿Qué pasa a día de hoy? Lo mismo, pocos ensayos clínicos, estudios realizados con alta posibilidad de sesgo. No hemos visto todavía un cambio relevante en los desenlaces y no hay concordancia en los resultados de diferentes estudios. ¿Qué estamos viendo? Pues en el europeo de intensivos se ha publicado Nexovent. Nexovent es una interface que lee ondas de ventilación mecánica en tiempo real, que se puede exportar a los sistemas, incluso a los móviles. Podemos llevar un control completamente automático de la ventilación y teóricamente también nos va a dar unos sistemas que nos ayuden a ajustar los parámetros. Estamos trabajando, y en esto estoy trabajando yo también, en creación de gemelos digitales que nos permitan desarrollar modelos fuera del paciente para luego aplicarlos al mismo paciente. Esto quizás forma parte del futuro de la formación, pero también para el desarrollo en la práctica clínica. Y como os digo, fascinación versus realidad. Este es un sistema de inteligencia artificial que nosotros tenemos en nuestro hospital. Aquí veis, 90-100% probabilidad de neumotoras, una lectura automática de la placa, realidad 100% una bulla de enfisema. Ojo, los sistemas de inteligencia artificial requieren de la intervención humana, requieren de una validación posterior. Tenemos que trabajar con los modelos, tener confianza e ir poco a poco, aunque yo creo que el desarrollo va a ser absolutamente exponencial. Tenemos que trabajar en transparencia, en evidencia y en confianza, y de ese modo resetearemos los sistemas de ventilación mecánica en la UCI, aunque creo que a día de hoy nos queda mucho por hacer. Muchas gracias por la invitación, espero no haberme pasado de tiempo. Gracias a todos. Doctor Guerrero, te dejo nuevamente. No se te oye, José Eugenio. No le oigo, le oí. Doctor Guerrero, no se le escucha. Ahora, ahora Ah, sí. que, que digo que vamos, que no sé si había alguna pregunta para el doctor Gordo. Si no, tenemos 10 minutos ahora de adelanto o de descanso hasta la siguiente mesa, que serían los nuevos antibióticos organizada por la Sociedad de la India. Muchas gracias, Fede, y no sé si me has escuchado, pero interesantísima tu charla. Muchas gracias.